Hola, les habla Pepe Vaz y les doy la bienvenida a otra edición del devocional diario Un ratito en la palabra. Leemos en el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaños. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por tanto, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. El Salmo 32 es un poema contemplativo en el que su autor David medita acerca de su vida, su condición, el carácter de Dios y sus promesas, y de acuerdo a ello las acciones de Dios. Este salmo, por su carácter intuitivo y profundo, también es un cántico cuya melodía se presta para la reflexión e introspección. En el día de hoy trataremos con tres promesas que encontramos en este pasaje. Y lo primero que vamos a considerar es la promesa de bendición y felicidad. Y lo vemos en los primeros dos versos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Aquí vemos las condiciones para la bendición y felicidad. Primero dice, su pecado ha sido perdonado. Luego dice, su pecado ha sido cubierto. Número 3, su pecado ha sido libre de culpa de parte de Dios. Y luego en la última parte del versículo 2 dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Así que la cuarta condición es que en su espíritu no hay engaño. El perdón tiene el perdón del pecado que ha sido levantado y ha sido removido. Para eso hay bendición y felicidad. El pecado que ha sido cubierto, o sea, ocultado de la vista, protegido de la vergüenza, que no se le toma en cuenta su pecado y tiene que ver con el acto de Dios de hallarnos justos delante de Él. El mismo Pablo en Romanos capítulo 4 versículo 8 hace referencia a este mismo pasaje. Pablo confirma la bendición y felicidad para el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Por otra parte, y al principio, ¿verdad? En Génesis capítulo 15 versículo 6 vemos el mismo contexto de la justificación por la fe, cuando se refiere a que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Vemos también libertad, no para vivir en pecado, sino para acceder a la misma presencia de Dios y entrar en una relación con Él. Y luego vemos en cuyo espíritu no hay engaño. El hombre no puede engañar a Dios. Dios no puede ser engañado. Dios todo lo conoce. Y esta parte enfatiza el verdadero arrepentimiento no fingido,
Aquello que David en el Salmo 51 se refiere al corazón contrito y humillado. Aquello a lo cual Pablo exaltaba a Timoteo diciendo, exaltando la fe no fingida de Timoteo, ¿verdad? Habla de la genuinidad, de la autenticidad de esa fe con convicción. De manera que la primera promesa de bendición y felicidad la hallamos por causa del pecado perdonado, el pecado cubierto, el pecado que ha sido libre de culpa, el hombre que ha sido libre de culpa de parte de Dios por su pecado. Y a esto vemos, ¿verdad?, que en Cristo Jesús, para los que le hemos recibido y creído, nos ha sido dada la vida juntamente con Él mediante su perdón. Y dice en Colosenses 2:14, ¿en qué estriba esa acción de Dios, verdad? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por medio de la cruz es que nosotros hallamos perdón de nuestros pecados. Por medio de la cruz es que nosotros hallamos nuestros pecados cubiertos por la sangre de Cristo Jesús. Por medio de la cruz hemos sido hallados libres de culpas de parte de Dios. Bienaventurados somos. Bendito el Señor. Pero bueno, en este pasaje vemos una segunda promesa también de parte de Dios. Y específicamente en el verso 10. Vemos que sobre la base de que Dios perdonó su pecado y que todo santo estará orando en tiempo en que pueda ser hallado, en ese marco de una vida de oración, aquí viene la promesa de Dios. Ciertamente, lo vemos en el versículo 6, como dijimos, ciertamente en la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él. Esto me recuerda a varios cánticos de cuando yo era más joven, que cantábamos, orando sin cesar venceremos. O otro cántico que dice, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, las penas mitigar orando. Meditar en el Señor. Oh dulce oración, yo puedo hablar con Dios orando. Cuando oramos estamos tornando nuestro rostro y mirada hacia Dios. Entonces el corazón de Dios se cautiva con nuestra disposición a escucharle, obedecerle y seguirle. Y por consiguiente, nuestras circunstancias no nos van a ahogar ni nos van a hacer daño. Y de ahí es que David se refiere a que la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él, al que está orando en todo tiempo. Así que es el llamado, ¿verdad? Vemos aquí a estar orando. La tercera promesa que vemos en este pasaje se encuentra en el versículo 10. Muchos dolores para el impío habrá para el impío, mas para el que espera en Jehová le rodea la misericordia. El impío es aquella persona cuya vida es contraria a la vida piadosa y temerosa de Dios. Cuando Dios no está presente ni es el centro de nuestras vidas, esto es una situación muy peligrosa que nos puede llevar a la perversidad. David lo experimentó y lo expresa en el versículo 3. Se envejecieron mis huesos. La consecuencia de la vida no piadosa es el dolor intenso que causa al alma y aún al cuerpo físico. Sin embargo, la promesa de Dios es que para los que aguardan y ponen su esperanza en Dios, en otras palabras, mas para que el que espera en Jehová, el que aguarda y pone su esperanza en Dios, será rodeado de misericordia. Dios se apiada de aquella persona que le teme y le sigue.
podemos decir que en Cristo Jesús tenemos libertad para entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios para hallar misericordia para el oportuno socorro. De manera que hay bendición y felicidad. Bienaventurados cuando somos perdonados de nuestros pecados. Hay protección de Dios y fortaleza cuando vivimos en una vida delante de Dios en oración. Y seremos rodeados de la misericordia de Dios, sobre todo en esos momentos en que nosotros fallamos, cuando ponemos nuestra esperanza en Él, cuando esperamos en el Señor. Este devocional se emite todos los días de lunes a viernes a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Suscríbanse a este podcast buscando a Pepe Bass Jr. y allí encontrarán recursos del devocional diario, el mensaje de la semana, música y mensajes de interés para todos. Pero muy importante, compártelo con tus amigos para que nos ayuden a crecer nuestra audiencia y a difundir el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. También estamos en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Muy importante, aprieten el botón de like o me gusta y compártelo con sus amigos. Que Dios te bendiga grandemente y será hasta nuestra próxima edición de Un Ratito en la Palabra. Que a la luz de tu palabra mi mente sea renovada para experimentar